días, me da gusto tenerlos acá nuevamente en mi canal. Hoy vamos a empezar, o vamos a impartir el tema uno relacionado con los estudios o el curso de equipos auxiliares y oportunidades de ahorro de energía en estos equipos auxiliares. En este primer tema vamos a enfocar solo algunos aspectos importantes, algunos parámetros importantes que nos ayudan a entender cómo funcionan los equipos que vamos a expresar a lo largo del curso, pero que además son conocimientos que siempre es bueno refrescar. Debo decir también que el curso yo lo hago para personas que tienen ya un determinado nivel, pero hay personas que no pueden, no tienen esos niveles, no tienen esa experiencia y por tanto es bueno refrescar estos conocimientos, introducir estos conocimientos que en definitiva lo que nos van a servir de introducción a lo que vamos a ver más adelante. Así que sin más, vamos a avanzar en el curso y repito, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Avancemos. El primer asunto que quiero expresar es el de la densidad. La densidad en términos generales no es más que la unidad de masa por unidad de volumen. Se puede expresar en gramos por centímetro cúbico, en kilogramos por metro cúbico en el sistema métrico decimal, pero eso es muy sencillo. Lo más importante es que podemos encontrar varios tipos de densidad, según la sustancia de que estamos tratando y según la posición en que estamos evaluando. Por ejemplo, la densidad normal, expresamos en gramos por centímetro cúbico o en kilogramos como metro cúbico, pues ya decimos, pero tenemos lo que se conoce como el peso específico o la gravedad específica que se maneja en muchas cartas de datos de fluidos en particular y que no es más que la densidad asociada, en este caso, a la altura en que estamos midiendo porque está considerando ya el efecto de la gravedad. Hay que entender que a nivel de densidad y gravedad específica es lo mismo, no hay diferencia. Pero si nosotros estamos trabajando a una altura de 2.000, de 3.000 metros por encima del nivel del mar, ya sí hay una influencia de la gravedad y por eso se le llama gravedad específica de la sustancia y sí puede presentar, perdón, diferencia con la densidad en particular. La otra densidad que quiero expresar es la densidad relativa. La densidad relativa es la que una vez medida mediante tabla se lleva o se correlaciona con la temperatura de la densidad del agua, perdón, a la temperatura de 4 grados centígrados. Y está expresada de esa manera, por eso se llama densidad relativa. Tenemos la densidad aparente, que es la densidad para los sólidos. Cuando medimos un sólido o la densidad de un sólido, que es lo que estamos evaluando, lo echamos en un pignómetro. Pero, ¿qué vamos a tener entonces en ese caso? Que pueden quedar, según la granulometría del sólido que estamos midiendo, pueden quedar espacios entre partículas y espacios que no son de la sustancia real de la cual queremos saber la densidad general, o sea, va a ser el aire. Y entonces lo que sucede es que la densidad que estamos midiendo es aparente. Por eso es muy importante que cuando medimos la densidad aparente de un sólido, tengamos siempre definido y bien tamizado el tamaño de partícula que estamos usando para relacionar lo que es la densidad relativa de este sólido está efectuada con determinado tamaño de partícula que fue tamizado adecuadamente. Y la última densidad que quiero expresar es, bueno, la que está relacionada con un sólido que desplaza un líquido, o sea, un sólido en un líquido. Y es lo que sucede, en este caso la densidad va a estar determinada por la cantidad de agua desplazada. Por eso en los barcos ustedes oyen decir, no, este barco tiene tantas toneladas de desplazamiento y está referido a que la cantidad de agua que desplazó equivale a las toneladas de peso del buque. Y entonces se mide la densidad, en este caso, por la cantidad de agua desplazada, que se conoce
como desplazamiento. Algo importante que no quiero que se me pase decir es que la densidad varía según la temperatura. Si la temperatura aumenta, la densidad tiende a disminuir, o sea, son inversamente proporcionales. Y esto es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo medir la densidad de un fluido a 25 grados centígrados que a 21 grados centígrados, que a 30 grados centígrados. Y a veces, por experiencia se lo digo, no es posible medir la densidad a la temperatura de 25 grados centígrados o de 15 grados centígrados, porque es incontrolable la temperatura en el lugar donde la estamos midiendo. Ahí en ese caso es donde se utiliza mucho la densidad relativa al agua a 4 grados centígrados, y esto se logra mediante tabla. Este es el último detalle que quería referir respecto a la densidad para que lo consideren y lo tengan en cuenta. El otro concepto es un fluido compresible y un fluido incompresible. O sea, los gases son fluidos generalmente no, siempre son compresibles. Es posible comprimirlo. Van a ver un ejemplo muy claro ahí con una jeringuilla que expresa muy claramente lo que es, pero es diferente. O sea, por eso existe el sistema de aire comprimido, que trabaja con aire, es un gas y es compresible. Y se le puede elevar la presión hasta determinado valor de temperatura. Mientras que un fluido incompresible, como puede ser un líquido, menos viscoso, pues es un líquido que, aunque puede ser comprimido muy ligeramente, se considera en términos generales que es incompresible, comparándolo con el gas, por supuesto. Y esto es un término muy importante a entender para cuando trabajemos con bombas rotodinámicas, cuando trabajemos con bombas de desplazamiento positivo, porque hay diferencias entre un líquido y un gas y el comportamiento de una bomba con un líquido y comportamiento de otra bomba de desplazamiento positivo con otro tipo de líquido. Esto es importante saberlo, entenderlo, y lo vamos a ver más adelante en el curso. La viscosidad. La viscosidad se define muy fácilmente como la resistencia al desplazamiento de una capa de líquido sobre otra ante determinados esfuerzos. Si la resistencia es muy alta, estamos hablando de un fluido viscoso. Si la resistencia es muy baja, estamos hablando de un fluido poco viscoso. Esto es importante entenderlo. Hay que ver que la viscosidad se puede manifestar desde el punto de vista de dos formas, o sea, dinámica y la viscosidad cinemática. La dinámica es cuando tiene en cuenta el efecto de la gravedad, y la cinemática es cuando no lo tiene en cuenta. Ahora, hay también un concepto muy importante. O sea, hay fluidos newtonianos respecto al concepto de la viscosidad, y es que ese fluido, cualquier esfuerzo que someta, siempre va a tener el mismo comportamiento. Esto es importante. Esos son los fluidos newtonianos. Y se miden en viscosímetros como el viscosímetro Seible Universal o viscosímetros rotacionales que no tienen la posibilidad de modificar la velocidad, sino sencillamente lo mide. Ahora, está el fluido no newtoniano. Los fluidos no newtonianos, un ejemplo claro de ellos son los petróleos de muy bajos API, son los petróleos muy viscosos generalmente, y que el desplazamiento de una capa sobre otra
pues empieza a tener una influencia el valor del tiempo. O sea, no es el esfuerzo y el tiempo pueden variar para los fluidos no newtonianos para lograr el desplazamiento de una capa de líquido sobre otra, y esto tiene una influencia muy determinada porque tienen que ser medidos con viscosímetros especiales que puedan modificarse la velocidad de rotación para que las fuerzas cambien, porque el desplazamiento de una capa con respecto a otra va a depender precisamente del esfuerzo y va a depender también del tiempo en que se está haciendo esto. Es muy importante tener en cuenta esto, sobre todo cuando se trabaja en el área de petróleo, en el área de mieles, en el área de lodos, que pueden ser muy viscosos y tener un comportamiento no newtoniano. La energía. A los efectos de lo que vamos a ver, la vamos a definir como tres tipos de energía. La energía potencial, que va a depender de la posición de una sustancia o de un cuerpo respecto a un plano dado, un plano determinado. O sea, si tenemos una roca en una loma, tiene una energía potencial, ¿verdad? Y la energía cinética es la energía en movimiento de ese mismo cuerpo. Si dejamos caer esa roca del plano, de la altura del plano que seleccionamos, entonces esa energía va a ir acumulando una energía cinética y es una energía en movimiento. Lo mismo pasa con los fluidos. Si tenemos un fluido en un tanque almacenado, según la altura de ese tanque al piso, supongamos que este sea el plano de referencia que vamos a buscar, tiene una energía potencial, pero cuando empezamos a bombear, pues ya entonces tiene una energía cinética, porque es una energía en movimiento. Y esto es importante verlo, porque si trabajan con oleoductos, con gasoductos, con ductos de agua en definitiva, pues es importante tener en cuenta qué tipo de energía vamos a ver ahí, partiendo del principio que recuerden que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y eso tiene un valor importante en cualquier estudio que se haga a futuro. La energía interna es el otro tipo de energía que existe. Es la energía que está relacionada con el estado molecular de un cuerpo internamente. Su energía interna es el estado molecular del cuerpo en su interior y puede ser térmica, nuclear, etc. En un caso más claro, más evidente, es la energía nuclear con la energía interna del uranio o cualquier otro tipo de producto que pueda ser radioactivo. Esto es importante entenderlo y diferenciarlo, que aunque nosotros no vamos a tocar la energía interna, es bueno conocerlo. Ciácara, salsa mulata, ay mamita, camina, anda, dale un poquito para acá. La vecinita del frente buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando sale del mercado. La vecinita del frente buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando sale del mercado. La mujer de Antonio camina así, mira te lo digo, camina así. Mira cuando trae la cava, camina así. Cuando trae tomate, camina. Si no tiene gasolina, Limber en su monoplano, que venga con los cubanos que tienen mercado libre. Si no tiene gasolina, Limber en su monoplano, que venga con los cubanos que tienen mercado libre. Que quiero dejar claro, que lo conocen, es la llamada ecuación de Bernoulli, que está reflejando los tipos de energía en un sistema de fluidos que está en movimiento o que está estático. La ecuación de Bernoulli se compone básicamente de tres términos, o sea, hay dos puntos que se toman de referencia y en un punto van a haber determinados valores de los parámetros que intervienen en la ecuación y en el otro punto va a haber otros valores
de determinados parámetros que intervienen en la ecuación. Pero ¿cuáles son esos parámetros? Vamos por lo siguiente. La altura por la gravedad, que va a conocerse como energía potencial del sistema, que va a depender de la distancia entre los puntos que estamos analizando. La relación, perdón, de la presión partida a la densidad, que es la energía de flujo con que estamos moviendo el sistema y que puede caracterizar la presión en un punto y la presión en el otro. Y por último, la velocidad al cuadrado partido 2, que no es más que la energía cinética que alcanza un fluido en el sistema o en el tramo del sistema que estamos analizando. Normalmente lo que se hace es que cuando se diseña un sistema para fluidos, pues se analizan cuáles van a ser la energía que van a haber por tramo, pero los componentes de la ecuación de Bernoulli van a ser estos específicamente. Con esto ya terminamos los parámetros que quería expresar y se termina prácticamente el primer tema. Como siempre me ha dado mucho gusto volverme a encontrar con ustedes. Este primer tema como es prácticamente una introducción a lo que vamos a ver, es el tema 1 de la primera parte. Como siempre les digo, manito arriba, manito abajo, según les guste o no les guste. Suscríbanse al canal, es importante que estén suscritos. Van a seguir saliendo cursos. Ya tengo proyectados otros cursos más a partir de que se termine este que recién empezamos hoy. Pero si están suscritos al canal reciben los avisos. A todos les deseo lo mejor. A todos les deseo mucha suerte en su trabajo, mucho éxito en su vida personal, mucha salud. Y como siempre, les mando mi saludo y nos vemos en el tema 2 de la primera parte. Hasta la vista.